Listo. Bueno, como ustedes pueden ver en pantalla, el tema que me corresponde a mí se llama el juicio de Dios. Dale a aceptar a tu computador para grabar. El predicador, que es un campesino, que se llama Benson Wapnier, hace el siguiente comentario. Si Dios tratara con la gente de hoy de la misma manera que en la época de Ananías y Zafira, toda la iglesia tendría un amor. Eso parece un chiste, ¿cierto? Suena chistoso toda la iglesia. ¿Por qué? Porque pues sabemos que ¿quién está libre de pecado en el? ¿Quién está libre de pecado? Ninguno, ¿cierto? O sea, todos iríamos directamente para el juicio, para el cierto, directamente. Pero vemos que el autor es duro y quiere entender o se interroga por qué el creyente de hoy no tiene un juicio tan severo como el de Ananías y Zafira. No sé si ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira, no sé si alguno de ustedes la recuerda. ¿La recuerdan alguno? ¿Recuerda la historia de Ananías y Zafira? Sí. Bueno, yo voy a hacer una breve. Ese está en Hechos 5. Ananías y Zafira tenían unas posesiones y ellos vendieron una parte de su heredad para darla a diezmo al Señor. Ellos fueron donde los apóstoles, se iban a dirigir, ellos vendieron esa parte y se fueron donde los apóstoles a dar la parte que les correspondía. Pero resulta que estando allí, Ananías le entró algo en su corazón, y cuando fue a entregarlo, no dio lo que ya había ofrecido para el Señor, ¿sí? Él sí no hubiera querido, no hubiera dado, o sea, hubiera venido una parte más pequeña, o hubiera hecho esto es para el Señor y esto es para mí. Pero él mintió, y ahí en ese momento estaba mintiendo al Espíritu Santo. Por eso cuando Ananías hace eso, pues de una vez, cuando le dice a los apóstoles la mentira de que había dado todo, cuando solo dio una parte, cayó muerto de uno. Entonces, de uno. Y luego le dan la oportunidad a la esposa, que viene después, le dan como la oportunidad a Zafira, y Zafira hace lo mismo, porque Zafira no sabía que su esposo lo había muerto instantáneamente, y hace exactamente lo mismo, y también muere instantáneamente. Quedaban de acuerdo los dos, como buenos esposos. Sí. Se les atribuye. Entonces, de alguna manera, el autor quiere comparar, o porque en este tiempo no se trata con la misma severidad que en el Antiguo Testamento. ¿Se imagina que nos trataran con la misma severidad en el Antiguo Testamento? Eso sería terrible. En el Antiguo Testamento vimos muchos momentos de juicio que Dios ejecutó su juicio y que se vio de una manera visible, que fue por ejemplo la expulsión de Adán a causa del pecado, el diluvio, la serpiente de bronce, Sodoma y Gomorra. Podemos ver muchos juicios que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, donde se veían de una manera dura y visible, ¿cierto? O sea, que la gente dice, la gente veía la ira de Dios en su momento. ¿Listo? Dice, perdón, es que están extraños así. Aquí, aunque podemos ver la dureza de Dios en cuanto al castigo de Ananías con Zafira, porque en este punto de Ananías y Zafira ya
se había cumplido la promesa, ya la ira de Dios había sido derramada sobre su hijo, se había hecho el pago por el pecado, ya se había justificado, de alguna manera al hombre se había justificado. Entonces, pero aún vemos que con Ananías y Zafira se ve esa misma dureza, ¿sí? Dice, de esa misma dureza que en el Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento usaba esa dureza porque Él estaba enseñando que el pecado era malo para el creyente, tanto para el creyente como para el que no conocía, porque podemos ver el caso de Nabucodonosor, que se quiso exaltar y echar, que él hizo cosas que realmente la vida las había hecho era Dios, y Dios le castigó. El castigo del Señor era tanto para el creyente como para el no creyente, el juicio de Dios en el Antiguo Testamento. Él estaba enseñando que a través del juicio Él aborrece el pecado y tendría consecuencias graves, y no lo hizo porque Él quisiera, sino porque Él dice, sino porque Él quería, sino porque su santidad lo demandaba. Su santidad demandaba. Esa era la manera de mostrar que su santidad. Él aborrecía el pecado y debía castigarlo, pues usaba esas maneras duras y visibles, pero era la forma de mostrar que el pecado, exactamente. ¿Listo? Muy bien. Lo que pasa es que no me deja la flechita aquí, placa, no sé por qué no me deja pasar. No es para pasar yo solo. Muy bien. Entonces, poco a poco, pero esa dureza del Señor, poco a poco se va a ir. Hay un cambio, como una transición. Entonces, ¿sigue bien la palabra? Sí, eso. Va a haber un cambio, así como de cuando el viejo pacto ¿Hasta ver qué? obviamente va a ser de una forma brusca, de una forma que usted diga, no, así se trataba ahorita y al otro día se trataba de la misma manera. Es un proceso de un cambio que va a haber de cómo de alguna manera Bueno, dice, ya que sí debe haber un cambio que va menguando a la manera que Dios manda, porque sabemos que con la obra consumada de Cristo, ya la ira de Dios y el pago fue justificado, ¿cierto? Entonces viene una manera, porque el pecado sí tiene una consecuencia, pero cambia con la obra consumada de Cristo. Hay un cambio en cuanto al pecado, en cuanto a cómo ejecuta el juicio. cómo ejecuta el juicio sobre el pecado. ¿Listo? Me perdonan si estoy un poquito nerviosa. ¿Listo? Hoy en día todo el mundo exige justicia, ¿cierto? Todo el mundo demanda justicia hoy en día. Yo quiero que el hermano sea castigado, que el otro sea castigado por esto, que ese sea castigado por eso, que ese sea castigado por eso. Todos queremos que todo el mundo sea castigado, y más cuando nos hacen daño a nosotros personalmente, ¿cierto? Muchas veces nosotros en medio de situaciones nos dejamos llevar por la ira, y la ira nos lleva a cobrar venganza de lo que nos están haciendo, y nos solemos nosotros conocemos las partes como frágiles de la persona, y solemos hacer cosas para dañarlas de alguna manera, cobrando eso que nos ha hecho, ¿cierto? Ese daño que nos ha hecho, como exigiendo justicia, ¿cierto? O a veces culpamos a Dios por no ser justo, que una muerte, que una tragedia. Señor, ¿por qué no eres justo? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué eres así? O porque no juzgan a la otra persona. Exactamente. O castiga. O porque no castigas a tal persona, ¿sí? Yo les decía a mis hermanas a Jennifercita y a Luisita y Susana y a la Marcelita, la vez pasada, que precisamente esta semana me pasaba cosas que aún dentro de mi entorno familiar
no núcleo, sino externamente, Esto sigue, sí. externamente a cualquier problema o sucedieron problemas donde las personas reaccionaban de manera iracundas, o sea, dejaban desbordar su ira y resultaban en problemas mucho más grandes, ¿sí? Yo intentaba de alguna manera el poder como calmar las situaciones porque pero cuando una persona está iracunda no escucha. No escucha. Y uno mira ese deseo de no dejarse, ese deseo de cobrárselas, ese deseo de que yo lo puedo solucionar. Y resulta que cuando hacemos ese tipo de cosas, nosotros le estamos quitando al Señor la oportunidad, y algo que se nos olvida es que el hermano ya fue perdonado. Entonces cuando pasan ese tipo de cosas, entonces de alguna manera se nos está olvidando el pago que fue hecho en la cruz, ¿sí? Que sí debe haber una consecuencia a lo que está haciendo mi hermano, pero no es deber mío cobrarlo, ese es deber del Señor, porque Él es el que hace justicia sobre sus hijos, ¿cierto? O sobre el no creyente. ¿Listo? Dice. Y a veces si lo paso, yo paso. Yo lo paso. ¿Me puedes pasar así? Sí. Dice, queremos hacer justicia por nuestras propias manos. En Hebreos 10:30 dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, daré el pago, dice el Señor. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y en Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza, la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que está les preparado, y lo que les está preparado se apresura. ¿Listo? El Señor es el que tiene control de cada situación. No nos compete a nosotros querer buscar justicia cuando alguien nos hace daño o nos causa algún malestar, ¿cierto? Porque eso es algo muy común de nosotros los seres humanos, el querer buscar justicia por nuestras propias manos, o el querer dañar a la persona porque esa persona me dañó a mí. ¿Me lo pasas, por favor? ¿Cómo se aplica el juicio de Dios entonces en ese tiempo? En este tiempo. Si en el tiempo de antes vimos que era severo, cruel, visiblemente, donde tú hacías algo y visiblemente se veía el castigo. Imaginen que hoy en día visiblemente se viera el castigo. ¡Ay! No, pues estaríamos, ahí sí es que no existiría ningún creyente. Pues, ahí sí, porque imagínate todos los días, todos al piso. ¡Pah! 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 No, eso sería terrible. ¿Un mal pensamiento? ¿Ah? ¿Una mala palabra? Dice, en Efesios 2, 8, 9, lo voy a leer acá porque aquí no alcanzo, no sé si ustedes alcanzan a leer esa letra. Sí, se ve. Dice, en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Romanos 5, 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, justificados en su sangre. En 1 Corintios 2, 1, 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Todos somos justificados mediante la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios nos ve justos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero como yo le decía antes, todo pecado debe tener una
consecuencia, ¿sí? No porque somos justificados, entonces ya podemos pecar de lo lindo y hacer las cosas como las queremos porque ya fuimos perdonados, no. Ahora resulta que Dios nos adopta, no sé si, espera, dice, ¿me lo pasas? ¿Ahí? Sí. ¿Por qué no es tan severo como antes? La infidelidad, la violencia, la promiscuidad, la mentira, donde pareciera que no fuera castigado, sino que pasara por alto. Muchas veces vemos situaciones en el día a día donde no vemos, o sea, donde pareciera que no hay castigo. Donde, Sí. sí, No está dando cuenta. uno no se ha dado cuenta, si uno ve un hermano que está haciendo algo mal y uno ve que hasta le va bien y uno dice, ay madre, aquí qué, ¿sí? Uno llega a pensar que es que tenemos un Dios permisivo. Si no, el Señor de pronto no está, ¿sí? Y se puede llegar a caer en eso, empezar ese tipo de cosas, ¿cierto? En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque no causa el mismo temor, bueno, sino bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿cierto? Sabemos que nosotros ya no estamos enseñoreados del pecado porque fuimos libres en Cristo. Dios nos dio libertad, ¿cierto? Nosotros ya no estamos ligados al pecado. Nosotros tenemos la opción de hacer el bien o hacer el mal. Es decisión de nosotros. O hacemos el bien o hacemos el mal. ¿Sí? Si hacemos el bien, perfecto. Honramos al Señor. Pero si hacemos el mal, somos conscientes que eso va a traer consecuencias más adelante. ¿Cierto? Muy bien. ¿Me lo pasas acá por Dios? Y de pronto están confundidas en algún momento. Sí. Entonces la pregunta es, ¿cómo actúa Dios en este tiempo? ¿No hay consecuencias para nuestras acciones? En Hebreos 2, 6, 7 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En Salmo 9, 94, 12 dice, bienaventurado el hombre quien corriges, Señor, y lo instruyes en tu ley. En Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí vemos que sí hay una forma en que el Señor hace justicia sobre el creyente hoy en día. ¿Y es a través de qué? Si lo pueden mirar ahí en los versículos. De la disciplina. Muy bien, a través de la disciplina. ¿Me lo pasas, princesa, por favor? Las disciplinas de Dios. Dios disciplina de diferentes formas, pero vamos a leer primero Hebreos, alguien que busque Hebreos 12, 6, 7. No sé. Acá no, acá es 6. 12, 6. Acá lo tengo 6 y 7. ¿Alguien quiere leer? Mi felicidad duró, ya que estás de acuerdo, ya sigo de tu empate mensual de prosperar, así que no puedo tomar ninguna muestra. Sin embargo, busco esta vez. 12. 12, 6, 7. Ahí lo tengo solo 6, pero si alguien quiere leer 12, 6, 7. Porque el Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota todo lo que... Muy bien. El que recibe. Y el Muy 7. bien. ¿Y alguien que me lea? ¿Falta el 7? Falta el 7. Falta el 7. Ok. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel quien el Padre no disciplina?
Muy bien. O sea que esta es la respuesta que el Señor sí actúa, ¿cierto? Pero ahora por medio de la disciplina. El Hijo de Dios sí tiene consecuencia de sus malos actos a través de la disciplina. Si bien Dios actúa con misericordia, cada día la disciplina debe haber disciplina a nuestras malas conductas. Es un proceso acompañado de amor y misericordia. La buena disciplina nunca es mala. ¿O acaso alguno de nosotros disciplinamos a nuestros hijos para dañarlos? ¿Sí? ¿Cuántas tienes hijos? Solo y Marcelita. Y tiene que ir. ¿Acaso Yo tengo nosotros un gato, 8 disciplinamos? sobrinos. Sí. Gatos, Bueno, ¿nosotros disciplinamos a nuestros hijos para dañarlos? Claro. No. No sé qué decir, claro que sí. De pronto sí, pero sin intención, sin intención. Pues dice que si nosotros... El motor de la disciplina de Dios es el amor hacia sus hijos. Dios siempre está orando. Dios al que ama disciplina. O sea que el motor de la disciplina de Dios es el amor hacia sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios. Por eso es que dice, el versículo dice, porque el Señor al que ama disciplina azota a todo aquel que recibe por hijo. Y todos los que estamos acá presentes somos hijos de Dios, ¿cierto? Y las que estamos en la web también somos hijas de Dios, ¿cierto? Por ende, pues el Señor tiene que cuidar de sus hijos como nosotros cuidaríamos el de nosotros. Y si estamos haciendo algo que es incorrecto, pues el Señor nos va a disciplinar, ¿cierto? De alguna manera. Puede que la disciplina no se vaya a ver así como se veía en el Antiguo Testamento. Así. No, Dios actúa de una manera diferente en la disciplina hoy en día. Lo hace con amor, lo hace con paciencia a cada uno de nosotros, pero sí disciplina el pecado. En Romanos 8:22 sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este ya lo había leído, Sí. ¿cierto? Hace la diapositiva. ¿Esa es? No, es que me devolví un poquito. Hebreos 12, 7 al 11, ¿quién me lo lee, por favor? ¿Cuál? De ahí si lo pueden leer ahí o lo leo yo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muy bien. Dios dice, si soportamos la disciplina de nuestros padres terrenales, la soportamos. Y para ellos pensaban que lo estaban haciendo bien, ¿sí? Ahora, ¿cómo no vamos a aceptar la disciplina de nuestro Padre, que sí sabemos que es para bien? ¿Sí? Nuestros padres terrenales se pudieron equivocar, porque son seres imperfectos. Pero Dios es un Dios perfecto, ¿cierto? Y Él sí nos va a disciplinar de una manera perfecta. Con un propósito. La disciplina de Dios no tiene por fundamento la ira. Cuando Dios disciplina a su Hijo, no lo hace con ira, porque la ira del Señor fue derramada en la cruz.
El Señor disciplina con amor y misericordia. A veces la disciplina, o por a nadie la disciplina le parece bueno. Levante una de las manos acá a la que la disciplina le parezca buena. Normalmente tenemos el concepto de que la disciplina es algo malo, algo que me duele, algo que de alguna manera me hace sentir mal, me daña, pero yo creo que ese concepto, sí puede ser ese concepto, se debe cambiar, porque sabemos que la disciplina de Dios ayuda para bien, no para mal. Y ahí dice que temporalmente Pero produce es que no, tristeza. espera, que sí. Tranquila. Un poquito más duro, yo hice que me dolió. Eso sí era lo que estaba hablando. Ah, dice que temporalmente produce tristeza. Sí. Pero a la larga, pues, es Da un fruto. da un fruto apacible, ¿no? Apacible. Apacible, ajá, Sí. de justicia. Y que Exacto. A los trae que, paz. Que trae paz. a los Dios que puede en ella, usar sí. muchas maneras a la hora de disciplinar, lo puede hacer a través de situaciones difíciles, de mismas decisiones mal, que nosotros tomamos malas decisiones, Él puede utilizar esa consecuencia para disciplinarnos en una enfermedad, cantidad de cosas el Señor puede utilizar para disciplinar a sus hijos en diferentes situaciones. Eso solo lo sabe el Señor cómo lo hace, ¿cierto? A su tiempo. Tampoco es el tiempo de nosotros, no es que, no, es el tiempo del Señor. Y sabe cómo hace, Él conoce a cada una de nosotras, conoce nuestras personalidades, conoce nuestras luchas y conoce nuestras debilidades y Él va a trabajar en ellas. ¿Listo? ¿Me lo pasas, Jennifer, por favor? Esto va para nosotros los creyentes, advertencia al que peca deliberadamente. Yo dije que nosotros ya estamos libres del pecado porque nosotros ya no estamos obligados al pecado, ¿sí? Vamos a leer Hebreos 10, 26, 39, si alguien me ayuda. Profe, si alcanzan o lo leo yo. 10, 26. O lo leo yo acá. No, espera que Luisita lo va a leer ahí. Dale, libros. ¿Lo lee? Hebreos 10, 30, 26. 26 al 39. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Cuando mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Acá habla de pecar de ¿Hasta el 39? Sí. Espera que falta. Pues conocemos al que dijo, mía es venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Honrada cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvieseis gran combate de padecimiento. Por una parte ciertamente con vituperios, tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegáis a ser compañeros de los que estaban en las situaciones semejantes, porque los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor durable herencia en los cielos. No perdéis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el juicio
el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, lo que nos quiere decir de alguna manera el pasaje es que el Hijo de Dios, cuando peca, peca deliberadamente, porque tiene conocimiento de lo que está mal y lo que está bien, ¿sí? El Hijo de Dios tiene conocimiento de lo que está mal y lo que está bien. Si lo hacemos y pecamos, ya es una decisión de nosotros de hacerlo por voluntad propia, sabiendo que eso va a traer una consecuencia, ¿sí? Y que ofende al Señor. Que ofende al Señor. Uno dice, y eso es parte de nuestra comunión con el Señor. Si nosotros diariamente no tenemos una comunión con el Señor, si diariamente no nos estamos alimentando de la palabra, si diariamente no estamos conectados con Él, muy difícilmente vamos a poder discernir, aunque nosotros sabemos que lo que está bueno, que está mal, hay cosas que tampoco no podemos discernir que ofenden a Dios, porque hay cosas que realmente no sabemos que ofenden a Dios también. Y podemos estar pecando deliberadamente, ya que nosotros no estamos obligadas al pecado como el incrédulo. El incrédulo sí está ligado al pecado, porque no ha conocido la obra de consuma de Cristo. Si conocemos lo bueno, porque hacemos lo malo, esto traerá disciplina. Para el incrédulo también habrá un juicio. No, uno dice, pero entonces, ¿para el incrédulo qué? O sea, para el incrédulo va a haber un juicio. Sabemos que el juicio del incrédulo va a ser en el juicio del gran trono blanco. El juicio en el gran trono blanco. Pero Dios a sus hijos lo hace por medio de la disciplina. Una disciplina con amor, con misericordia. En Mateos, en Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar. Esto es cuando tiramos a juzgar a los hermanos, porque es algo que también hacemos diariamente, el estar juzgando al hermano. En Mateo dice en Romanos 12:19 dice, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Mateo 7:1-15 dije, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que midan, serán medidos. Porque mira la paja de tu hermano y no mira la viga que hay en tu propio ojo. Esto se trata cuando, como decía al principio, de estar diciendo y exigiendo justicia, o el querer buscar que el hermano sea castigado. ¿Paso? Sí. En Juan 7:24 dice, no debéis juzgar las apariencias según Según las apariencias. 7:24. No, que lo vuelvas a leer, que lo leíste. Vale. No debéis juzgar según las apariencias, debéis juzgar con rectitud. Este versículo enfatiza en la importancia de juzgar y con justicia y no basarse en apariencias superficiales. Es deber del creyente exhortar al hermano con amor, porque pues Dios requiere santidad, ¿cierto? No es juzgar al hermano por los malos actos que esté haciendo, es exhortar al hermano por lo que está haciendo. Que vuelva lo bueno. Para que y hacerlo de una manera con amor, ¿sí? Pero antes de exhortar al hermano debemos como examinarnos cuál es el motivo por el que yo quiero exhortar a mi hermano. ¿Yo lo quiero exhortar para un beneficio mío o porque realmente estoy preocupada por mi hermano?
debemos exhortar al hermano. Es un deber del creyente exhortar lo que está mal, el pecado del hermano, porque pues tampoco podemos hacer la vista gorda cuando una persona está haciendo mal. Sabemos que se está haciendo daño a ella y que le puede estar haciendo daño a los demás. Entonces no debemos reclamar o desear justicia. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, no es nuestra tarea, pero tampoco debemos consentir el pecado del hermano. Debemos ir a él y exhortarlo con amor, no juzgándolo, porque no nos compete a nosotros juzgar. ¿Sí? Muy bien. Dice. Sí. Esa es la conclusión. Todavía no. Dice, es crucial en este punto traer primeramente a nosotros el principio del perdón y la deuda saldada en la cruz. Es deber de nosotros exhortar el pecado del hermano con amor, no juzgando, ya que tenemos la responsabilidad de cuidar de él y de la iglesia. Ya que como creyente debemos guardarnos de consentir el pecado del hermano, ya que al hacerlo estamos ofendiendo al Señor, si lo estuviéramos haciendo. Estamos en un proceso de enseñanza a través de la disciplina, no como juicio severo como en el Antiguo Testamento, sino como algo que merece el creyente legalmente por ir en contra de la voluntad del Señor. El creyente debe guardarse de consentir el pecado o de pecar. Se debe guardar el corazón. Dice, nosotros nos vamos, dice en 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino es paciente para con todos nosotros, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el Señor siempre lo va a hacer con amor, lo va a hacer con paciencia, pero el Señor, esa es la manera. Antiguamente se hacía de una manera visible, una manera fuerte, porque no se había cumplido lo prometido. Dios tenía que mostrar su santidad, tenía que mostrar que el pecado era malo. Pero cuando viene la obra consumada de Cristo y pasamos a ser hijos de Dios, Dios cambia su forma y y como hijos, nos adopta como hijos y viene a hacerlo a través de la disciplina, de Dios. No sé si tienen preguntas hasta ahí o están confundidos. Dice, el Señor siempre va a limpiar su casa. Entonces, lo dijo una de mis hermanas en mi personal. El Señor siempre va a ir sacando de nosotras las cosas que están mal. Todas tenemos cosas malas, todas luchamos con pecados diferentes, todas vivimos el día a día ofendiendo al Señor de alguna manera. Y algo que a veces en la noche cuando nos autoevaluamos, realmente nos cargamos con eso porque si nos ponemos a analizar, hemos ofendido al Señor en muchas partes, en muchos lugares en el mundo, ¿cierto? Es deber de nosotros que hacer paz y salvo con el Señor cada día. Dios dice que Dios renueva las misericordias con nosotros cada día. Pero eso no quiere decir que Dios no discipline las faltas que cometemos. Si bien el Señor es misericordioso con nosotros cada día, el Señor conoce nuestros pecados, conoce nuestras debilidades, conoce esos puntos donde estamos mal y el Señor va a trabajar en ellos. Si el Señor ve que uno de sus hijos estamos haciendo cosas que no son correctas, Él va a buscar la manera de disciplinarnos, Él va a buscar la manera
Corregir. de corregir, de decir, no, no es así. ¿Listo? Pasan. Dice en conclusión, Dios está actuando todo el tiempo en cada uno de sus hijos y nos corrige a través de la disciplina. Tal vez no se vea tan severo como antes porque ahora estamos bajo la gracia, pero Él puede usar circunstancias y eventos para hacerlo. El Hijo de Dios no debería temer a la disciplina, porque muchas veces, ¿qué pasa? No queremos. Que tenemos temor a que Dios nos discipline, ¿cierto? Temor a que Dios nos castigue por las cosas malas que hacemos. Y obviamente, yo creo que sí, sinceramente todo el mundo tiene temor a la disciplina del Señor y no debería ser así. No debería ser así porque la disciplina del Señor es algo bueno para el creyente. Es algo que le va a ayudar al creyente a salir de algo que está haciendo mal. ¿Sí? Puede que en el momento, como decía el pasaje, en el momento no sea de alegría o de dicha que nos estén disciplinando, ¿no? Pero al final va a ser de un gran gozo, ¿cierto? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Estuve muy nerviosa, espero que por lo menos hayan podido tomar la idea, Si de pronto Marcelita quiere retroalimentar, o Susanita, o Judith, o Jennifercita que me ayudan con la enseñanza. Sí, estaba pensando que la gente le tiene miedo a la disciplina porque tiene un bagaje humano de lo que es la disciplina en el contexto de los padres y de cada cultura, ¿no? Entonces nuestros padres usualmente usamos el término disciplina, pero la verdad es que los papás no nos disciplinan, nos castigan, nos juzgan, o sea, nos cobran el mal que habíamos hecho y por eso pues lo han hecho con ira, lo hacen con injusticia, lo hacen basado en sus emociones, ¿sí? Puede ser que no hay ni siquiera una forma, una regla que diga hoy te castigo por esto y mañana también si haces eso te voy a castigar por eso, sino que dependiendo de la emocionalidad del padre, así nos castigamos, ¿cierto? Entonces, esa idea de disciplina se le transporta al Señor y uno tiende a pensar entonces que Dios nos castiga porque sí, porque de pronto Él se puso bravo, hicimos algo y nos va a caer encima, pero hay un aspecto importante que es lo que quiero resaltar de la disciplina, y es que la disciplina tiene tres partes importantes, las que ya hemos estado aquí. ¿Quién se acuerda cuáles son los aspectos que ya hemos hablado algunas veces de cuáles son los aspectos de la disciplina? Tiene tres pasos la disciplina, o sea, nosotros vemos solo la disciplina cuando viene de pronto el golpe y solemos decir solo disciplina esa parte, pero la disciplina tiene tres pasos fundamentales. La instrucción, la amonestación y la corrección. Entonces miren que Dios también hace ese proceso con el Hijo. Dios nos instruye con su palabra, nos amonesta con ella y a veces con lo que los hermanos nos dicen, y cuando obviamos ese proceso es que de pronto ya le toca la parte dolorosa, ¿no? Que como Él es perfecto, la ejecuta como dice Zuli, según la situación particular que el Hijo esté viviendo, por ejemplo, con lo que hemos estado hablando de las deudas, ¿cierto? Dios nos manda, no nos endeudemos, nos da el principio, ¿cierto? Nos instruye, la deuda está mala, nos lo recuerda, ¿cierto? Nos enseña por qué puede ser malo, pero digamos yo me meto en la deuda. Una forma en que Dios me puede permitir que me discipline es que me dé cuenta y me quede colgada con las cuotas, porque asumí algo que no podía pagar. Con ese proceso de estar colgada con las cuotas, llenarme de ansiedad, comenzar a sentir, bueno, ¿y cómo? Todo eso es una forma donde Dios, de verdad debía haberle hecho caso al Señor y no meterme en deuda. Entonces las consecuencias como tal enseñan, y esos son los procesos de disciplina. Entonces la disciplina no solamente Dios la ejecuta en el momento que me hace doler, sino al venido. Cuando ya Él ejecuta algo doloroso es porque nosotros hemos sido, como dicen, lentos para oír, tardos en el proceso, y ya le ha tocado usar ya esta parte. Pero también quiero resaltar lo que dice Zuli.
Es muy importante recordar que la base de la disciplina del Señor sí es el amor. Él no está enojado, no tiene ningún sentimiento de hacerle daño a su hijo, De alejarnos. de a veces. alejarnos. Siempre lo que le preocupa es que si Él no hace eso, realmente nos vamos a dañar. Y Él paga un costo muy alto, y ahí donde hablaba Hebreos, que es un pasaje que toca estudiar muy profundamente, donde dice que cómo vamos a menospreciar, o sea, no es que vamos a perder la salvación, Él está hablando de una manera sarcástica, en un sentido extrema, para que veamos cómo es que vamos a menospreciar un sacrificio tan precioso y seguir pecando. Es lo que está diciendo, sería el colmo no apreciar eso y vivir una vida de pecado cuando Él pagó todo para que seamos libres de pecado. Eso es lo que prácticamente también está resaltando ahí ese pasaje. Entonces, sí, valioso entender y pedir muchas veces que Dios ejecute la disciplina. Uno le da miedo, pero no le da miedo. Al contrario, rogamos al Señor que de verdad Él ejecute la disciplina con nosotros, para que no nos acostumbremos a andar en unas realidades que no son las del Hijo de Dios. Y es que, o sea, ese paso, ese de pecar deliberadamente es con esa intención o sea, de estar pecando, ¿no? O sea, como sí. Como Sí, también ese está pecando, pero menospreciando esa obra. Menospreciando la obra de Cristo, que es tan importante. Y como decía Marcelita, a la final, de pronto Dios sí puede tomar una decisión de que es mi hijo, pero está, digamos que lastimándose o afectando a otros, y puede tomar una decisión de Aún quitarle la vida, que no quitarle también, la vida. pero es parte de esa disciplina. Pero es por eso, porque a veces se toma el sacrificio de Cristo muy a la ligera, quizás. Entonces, Digámoslo así, que realmente lo que se quiere como compensando el estudio es que aprendamos a guardar nuestro corazón en cuanto al pecado, ¿sí? Para no llegar al punto de disfrutar de la disciplina del Señor. Hay un deber del Hijo de Dios de guardarse en cuanto al pecado. Y porque la disciplina de Dios está dispuesta para cada uno de nosotros en el momento en que estemos realmente teniendo, consintiendo, y muchas veces aún no sepamos que estamos transgrediendo la santidad de nuestro Señor. También es bonito entender que como el Señor sabe el proceso particular de cada individuo, pues Él sabe cuando hay ignorancia, ¿no? Porque a veces pecamos, como decía en el Antiguo Testamento, pecamos por ignorancia. ¿Qué es pecar por ignorancia? Cuando uno no entiende algo, o sea, uno realmente no lo ha visto como pecado. Y el Señor pues no va a venir y va a decir, uy, no, mire a Ana, o mire allá a Lenny que hizo eso y ya, le voy a caer encima. No, por eso están los procesos, instrucción, administración, y finalmente sí. Dios sabe cuando tú entiendes algo que está mal y realmente estás metiéndote, como dices, la cabeza porque quieres. Ahí es donde definitivamente Él va a actuar, porque Él no es un padre, como decíamos ayer, un padre descuidado, ni un padre permisivo, dijiste, Zuli, un padre permisivo. O sea, Él no es como nuestros padres, que a veces nos podemos estar haciendo lo malo y hacemos los locos ante lo que los hijos están haciendo de pronto. Dios no es así. Dios sí está ahí y Él es un Padre perfecto, amoroso. Y donde Él pone el ojo, pone lo que necesita. Pone su amor. Miren, ahora el que sigue. ¿Listo? No, gracias. Ahora. Bueno, voy a orar y vamos a terminar la reunión. Mi buen Dios, Padre poderoso, misericordioso, te damos gracias por este espacio, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros de una manera especial, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. Que podamos llevarnos algo de la enseñanza, Señor, y poder entender, Señor, que tú nos amas, que tú cuidas de cada una de las cosas que hacemos, que tú tienes el control de cada situación, Señor, que tú estás pendiente de cada lucha, Señor, de cada debilidad de cada uno de nosotros, Señor. Y siempre estás a cuidar de ellas, Señor, y cuando tienes que lo haces por amor,
haces porque nos amas de una manera sobrenatural, Señor. Damos gracias, te pido por cada una de las hermanas, te doy gracias, Señor, por el tiempo que me permitiste, Señor, acá para con ellas, Señor. Y bendice a cada una de ellas, Señor, y bendice a cada una de las que tienen que regresar a su casita, guárdalas muy bien, Señor, y gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. En nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Chao a todas. Dios las bendiga. Chao. Gracias, chao. Gracias. Un abrazo. Es la que estamos tratando de... Gracias. Que los bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Y que le damos acceso a nuestra vida, pero